Bueno, la semana anterior, la última vez que hace 15 días más bien, iniciamos, ¿no?, con la censura de Elifaz Temanita, cómo criticaba a Job, acusándole de ser impío, de ser hipócrita, y claro, acusándole de irreverencia, diciendo que trataba de discutir con Dios y trataba de hablarle en una forma muy altanera, o hablaba de esa manera, pleiteaba con él. Y también dijo en su argumento Elifaz Temanita que estaba implícito, ¿no? Que Job era pecador, puesto que él le estaba yendo muy mal y siempre le va mal a los impíos. Y hizo una larga disertación de cómo les va mal a los impíos. Esto era, como dijimos, ¿no?, un tiro como con chanfle, que estaba hablando mal de los impíos, pero en realidad le estaba diciendo a Job, va contra ti el asunto, ¿no? Entonces así la respuesta del día de hoy, tenemos la respuesta de Job a este argumento de Elifaz Temanita en los capítulos 16 y 17 que comentaremos en este día. Y notamos en primer lugar del versículo 1 al 5 en el capítulo 16 que Job reprende, que Job censura a sus amigos por la forma como lo habían tratado, ¿verdad? Por la forma de tratar el asunto con él. Al igual que sus amigos, comienza diciendo, ya parece una discusión de un pleito así callejero, ¿no? Porque no, las palabras, estás hablando puras vanidades, no, también tú estás hablando puras vanidades, no, así el asunto, ¿no? Elifaz dijo, las palabras que hablas tú son vanidad y están vacías, son como el viento. Y Job contesta precisamente lo mismo, también tus palabras son vanas, ¿no? Son ventosas. Y ahora Job señala que debido a su juicio, a la crítica, a la forma mordaz y escarnecedora como se portaban sus amigos, en este caso Elifaz Temanita, ellos le resultaban verdaderamente como consoladores molestos, ¿verdad? O sea, ya no quería oírlos, ya no quería estar hablando con ellos. Son consoladores molestos, 17:2, son como escarnecedores, me están molestando, me están amargando la existencia, ya no quiero escucharlos. La versión popular dice en el versículo 2, ustedes en lugar de consolarme me atormentan, ¿verdad? O sea, ya es como, te voy a consolar, ¿y cómo te voy a consolar? Pues cada uno vamos a agarrar una flecha y te vamos a picar en todo el cuerpo, ¿no? Entonces, no me estás consolando absolutamente, no me estás lastimando. Job también menciona que ellos solo se habían dedicado a hablar palabras vanas y que se estaban dedicando, versículo 3, a contradecirlo, que ni siquiera, o sea, por eso preguntan, ¿no? O sea, ¿qué les motiva a hablarme? ¿Por qué me están hablando así? Lo único que están haciendo es contradecirme, ni siquiera están pensando, ni siquiera tienen una intención, un propósito para hablarme, simplemente me están contradiciendo. Se trata de, así como, perdón la expresión, ¿no? Se trata de ganar la discusión. ¿Sí me explico? Se trata de decir, no, yo sé más que tú, yo estoy arriba de ti, y tú no sabes. Además, mira, la prueba está en que estás mal, porque mira cómo estás, ¿verdad? Entonces, así Job plantea la hipótesis de que si ustedes estuvieran en mi lugar y yo estuviera en el lugar de ustedes, las cosas serían diferentes. Yo hubiera actuado diferente, dice Job. Ya ve que así cuando sucede algo, siempre la otra, que la persona agraviada siempre le dice al que lo ofende, ¿no? Yo hubiera actuado distinto, ¿no? Yo no hubiera hecho lo que tú hiciste. Y ya le está reprendiendo de esa manera, ¿no? Y así, ¿no? Todos de alguna u otra manera, cuando censuramos o criticamos o juzgamos a otro, nos ponemos en la posición de, hiciste esto mal, ¿no? Yo no hubiera actuado así, yo no hubiera hecho eso, ¿no? Y aquí lo estamos viendo, ¿no? Dice Job, yo no hubiera actuado de la misma manera,
yo les hubiera hablado con palabras de aliento, de ánimo, de consolación. Y de esta manera, dice, hubiera mitigado su dolor. Hagan de cuenta que estamos en el segundo piso, allá en el Seguro Social, en la cama 1214, que hay muchas camas ahí, ¿verdad? Entonces ya, primero no la encuentras porque le borraron el número, ¿no? Y segundo, nadie sabe en cuál sala está la cama, ¿no? Pero por fin llegas, ¿no? Y vas a consolar a tu enfermo. ¿Y qué es lo que ocurre? Que empiezas a regañarlo y a reclamarle y le traes los pagarés que están pendientes de pagar, porque es el momento oportuno, no se nos vaya a morir, no sé, si capaz quién me va a pagar ahora, ¿no? O sea, tú dices, bueno, ¿veniste a consolarme o qué veniste? En realidad vino por los pagarés o quién sabe por qué otra cosa vendría, ¿no? Entonces, así Job dice, no, yo no hubiera hecho lo mismo, yo hubiera tratado de consolarlos, verdaderamente me hubiera portado como un amigo. En Oriente, la idea del versículo 4 de mover la cabeza es como hacer mofa o escarnio, ¿no? Como hacer burla. ¿Sí? Nosotros no, o sea, cuando alguien mueve la cabeza, decir, ay, así está moviendo la cabeza. No es lo mismo, no es el mismo significado en la cultura oriental, ¿no? El mover la cabeza es como burlarte, como hacer así escarnio. Y entonces el versículo nos diría que dice Job, yo movería burlonamente mi cabeza como ustedes, pero les daría palabras de aliento, de consuelo, cosa que ustedes no están haciendo conmigo, ¿verdad? Vinieron aquí a masacrarme prácticamente. En este sentido, hay que decirlo, ¿no? A los amigos de Job les faltó amor, les faltó sentido de compasión. O sea, llegaron como una aplanadora, solo trazaron su teoría, como le está yendo tan mal a Job, ha de ser porque tiene algún pecado oculto. Y esa fue su teoría, agarraron su aplanadora, se subieron y vamos por encima de Job, ¿verdad? Y de esa manera actuaron. Y claro, pensaron de sí mismos como yo tengo la razón, entonces como yo tengo la razón, soy infalible y aquí nadie me va a ganar. Entonces lo que yo diga, ¿verdad? Y de esa manera se posicionaron. Al final vamos a hacer algunos comentarios sobre cómo debemos acercarnos, ¿no? Cómo debemos hablar con las demás personas que vamos a aconsejar o quizás a amonestar o a exhortar, ¿no? Ahora, en segundo lugar, vemos del versículo 6 hasta el 15, donde Job vuelve a hacer su queja, su lamentación, a expresar sus sentimientos. Y a veces, como hemos escuchado en los capítulos anteriores, cuando Job dice, bueno, voy a hablar en la amargura de mi espíritu, ¿no? Y voy a darle rienda suelta a mi corazón, mi pecho no es bodega, como decimos, y empieza a hablar. O sea, todo este tipo de cosas evidentemente nosotros debemos evitarlas, ¿verdad? Porque no es correcto hablar en un estado de ánimo así, ¿no? Ahorita que estoy enojado voy a aprovechar para arreglar las cosas con el vecino, ¿no? Y vas a tocar al vecino con la pistola en la mano ya. No, pues no vas a arreglar nada, ¿verdad? Ahora entonces Job vuelve a quejarse, a lamentar. En esta parte Job expresa su dolor, sus molestias que eran muy constantes, al grado de decir, si hablo me duele, y si no hablo también me duele, ¿no? Si parpadeo me duele, si me hago así me duele, si me muevo para el otro, estoy totalmente, ¿sí?, invadido por el dolor, por la enfermedad. Toda mi familia me fue quitada, mi compañía, como dice en algunas versiones, quitaste mi compañía. Su apariencia física se había desgastado. Sí, aquí me acordaba yo así como de esa, no me acuerdo si es una frase o una canción que decía así, que estoy todo flaco, ojeroso y sin ilusiones, ¿verdad? Así estaba Job, no estaba ya todo como medio desaparecido y ya estaba muy maltrecho. Se sentía como un animal que había sido atacado, fui destruido, ¿no? Destrozado, mordido por mis enemigos. En el versículo 10 dice, todos se juntaron contra mí. Dios me ha entregado en las manos de los mentirosos, ¿no?
O sea, Job comprendía bien, ¿no?, que Dios está en control de todas las cosas. Y esto lo vamos a comentar también más adelante, ¿no? La llamada así voluntad permisiva de Dios. O sea, Dios no es el autor del pecado, pero Dios permite que cosas pecaminosas sucedan, ¿no? Entonces dice él, o sea, me entregaste, me dejaste, no hiciste nada, ¿no? O sea, se vinieron sobre mí como carroña y fui destruido en las manos de los impíos. En este sentido, a Job le estaba ocurriendo lo mismo que ocurrió con nuestro Señor Jesucristo, ¿no?, que fue entregado en las manos de los impíos. Y mucha gente dice, ¿y por qué Dios no intervino y lo obstruyó y no entró a la cruz y no hubiera dejado que lo latiguearan y que sufriera tanto? No, Dios pudiera haber evitado todas estas cosas. Tiene el poder suficiente para hacerlo. Como tiene el poder suficiente para quitar nuestras molestias o nuestras enfermedades en forma instantánea, pero no lo hace, como no hizo tampoco con Job, y no lo hace por sabios propósitos, porque Él tiene otras intenciones. Por ejemplo, si miramos a nuestro Señor Jesucristo, ¿no?, y lo vemos en la cruz del Calvario, ¿tenía Dios malas intenciones? ¿Por qué no rescató a Cristo? ¿Fue malo lo que permitió que sucediera? Es el acto más maravilloso de nuestra historia, ¿no? La redención de pecadores por medio de un sustituto, por medio de que se encarnó nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no, ¿por qué permitieron eso? ¿Por qué se permitió eso? O sea, significa la historia de la redención. Eso es lo que significa, ¿verdad? Entonces a veces nosotros decimos, no, ya quítame este dolor, ya no aguanto. Y Dios es calmado, la cosa es calmada, ¿verdad? Te voy a dejar otros 2 años todavía con eso. Ay, no, por favor, no aguanto una semana más. Y Dios te deja otros 5 años con esa molestia, ¿no? Entonces, Dios tiene el control. Y Él permite estas cosas por sabias razones. Por eso cuando estudiamos acerca de la Escritura, procuramos entender primero quién es Dios, la persona de Dios, que es santo, que es justo, que es misericordioso, que es omnipotente, soberano, cada uno de sus atributos, para que nosotros comprendamos con quién estamos tratando, conocemos, para que no tengamos ideas equivocadas de Él. ¿Sí? ¿Cómo que me está dejando tanto? Es para tu paciencia. Y hay respuesta para todas las cosas, pero si no conocemos la persona completa de Dios, empezamos a quejarnos y decir, aquí Dios, como dijo una persona, ¿no?, cuando un alacrán le picó a uno de sus hijos y dijo, aquí sí Dios se equivocó con esos animalitos. ¿Se equivocó Dios? No, Dios no se equivoca, ¿no? No hay ningún error, ni en la cascabel, ni en la araña capulina, ni en ninguna otra, ¿no? Es porque no entendemos las cosas. Entonces, Job siente, finalmente, ¿no?, está todo flaco, ojeroso, sin ilusiones, arrugado, como un animal atacado, destruido. Todos se juntaron contra él, versículos 10 y 11. Me han entregado en las manos de mentirosos, en este caso sus amigos, que no le ayudaron para mucho. Y le parece que fue entregado por Dios en manos de los impíos. Como ya dije, se parece a la historia de Cristo, ¿no?, entregado en manos de pecadores. Versículo 12 al 16, todo estaba bien, dice Job, yo estaba próspero, me estaba yendo muy bien, todo me salía de maravilla, pero repentinamente fui tomado del cuello, ¿no?, como si lucharas con un luchador de unos 3 metros y 200 kilos, ¿no? Entonces te agarró por el cuello y te tiró por allá, ¿verdad? Con el Todopoderoso. Me despedazó. Y aquí en esta parte, ¿no?, cuando dice claramente Job, él sentía o veía a Dios en una forma, en algunas versiones, ¿no?, como la versión que estábamos escuchando ahorita en la lectura. En algunas versiones dice Dios directamente, no suple, ¿sí? Pero está considerando Job ahí a Dios como su enemigo, ¿no? Diciendo, es Dios el que me ha entregado, Dios es mi enemigo, Él es el que ha propiciado todas estas cosas.
y el asunto se pone duro ahí, ¿no? Porque Job dice, me arrebató por el cuello, me colocó como las dianas, así como cuando jugábamos, ¿no? Se descuidaba uno y agarrábamos su chamarra y le poníamos las 3 dianas y se ponía su chamarra y todo el mundo le tiraba ahí. Y o esas notas, ¿no? Dame una patada y se la colgabas acá atrás y llegaba uno y le daba una patada y llegaba otro y otra patada. Sí, ¿por qué me pegan? Pues ahí dice, dame una patada, ¿no? Pues así Job dice, me pusiste las dianas y sacaste tus arqueros y están tirando, ¿no? Todas sus flechas contra mí. Es como mi enemigo, ¿no? Sentí como si un gigante me atacara, es lo que dice Job, fue algo parecido. Estaba totalmente humillado, como la otra ilustración que toma, como cuando un animal dice ya está derrotado, ¿no? Los bueyes clavan los cuernos, ya no levantan se clavan en la tierra. Así se sentía Job, ¿no? Como un animal ya destruido, ya derrotado. Dice, mi rostro enrojecido, hinchado, ¿no? Y como mencionaba, es interesante notar que Job entendía, ¿no? En el versículo 11, si lo quieren volver a ver ahí, por favor. Me ha entregado Dios al mentiroso, hame entregado Dios al mentiroso, y en las manos de los impíos me hizo estremecer. Entonces, Job dice que entendía, ¿no? Nos muestra que entendía que el mal o el pecado no provenía directamente de Dios, sino que ocurre, como dicen los teólogos, dentro de la voluntad permisiva de Dios, ¿verdad? Dios no es el autor del pecado, pero Dios permite, ¿sí?, que el pecado se manifieste. Lo vemos en la caída, ¿no? Así que, ¿qué ocurrió? ¿No podía Dios evitar la caída? Sí, la podía evitar, pero ¿qué hizo? No hizo nada. Dejó que las cosas sucedieran, ¿no? Porque Dios tiene un proyecto y un plan redentor. Dentro de ese proyecto y plan redentor, para la gloria de cada uno de sus atributos, Dios permite, por sabias razones, que no podemos abundar tanto en ello, pero Dios permite la entrada del pecado, ¿no? Una de las cosas que debemos aprender es que Dios ha permitido la entrada del pecado para que nos demos cuenta de la maldad infinita de lo que es el pecado, las consecuencias que trae, la destrucción y perdición que provoca, la muerte que conlleva. Pero no lo entenderíamos, ya tenemos 6,000 años viviendo y ¿qué ha ocurrido, no? Ha reinado el pecado y ¿qué tenemos en nuestro mundo? Por supuesto, como los hombres son tan inteligentes y hemos entendido tanto, en cada barrio de más de 50,000 personas, en cada pueblo hay 5 o 10 iglesias para asistir, para entender la voluntad de Dios y estudiarla y enderezar nuestros caminos. Así es nuestro mundo, ¿no? No es así, ¿verdad? Por cada varios millones hay alguna iglesia verdadera. ¿Sí? Hay un montón de iglesias falsas, religiosas, ¿sí?, que no llevan a ningún lado, ¿no? Religiosidad que no salva, que engaña y pierde, ¿no? Cuando te ponen un muñeco y te dicen, este es Dios, mira, adóralo. Y Dios exhibe, ¿no?, la maldad de la idolatría, ¿no?, diciendo, el yesero toma su parte, el platero, y hacen y colocan y hacen una imagen lo más bonita que se imaginan y la adornan para luego decir, tú eres mi Dios. O toman un pedazo de leño y lo forman y lo cincelean y así, un verdadero artista, y luego dicen, lo ponen en la elevación, tú eres mi Dios. ¿Qué no entiendes? Que tu mano es la misma que lo hizo. ¿Cómo va a ser Dios? ¿Cómo vas a decir que un pedazo de madera o un pedazo de yeso es tu Dios? Sin embargo, vemos en nuestra cultura, sin ir más lejos, en nuestro querido México, ¿no? ¿Qué es lo que prevalece? Eso. Las personas inclinadas a las imágenes, a los ídolos, a los crucifijos, diciendo, tú eres mi Dios, ¿no? Es tremendo, ¿no?
como vimos en los primeros capítulos, toda la prueba de Job fue orquestada. ¿En dónde? En el piso de arriba. Hubo una entrevista que Job nunca conoció, que nosotros la conocemos porque nos es revelada. Una entrevista entre quién y quién, entre Dios y sus ángeles, entre ellos el ángel caído, el malvado, el enemigo, el diablo, que acusaba a Job para decir, claro, el diablo ya vimos, andaba rondando la tierra como león rugiente, la imagen que toma Pedro en su carta, y le dice, no, lo que pasa es que que dices que es tu siervo, te ama y te sirve porque le prosperas y le das todo, pero quítaselo y verás. Ahí en esa entrevista en el cielo empezó todo, ¿no? Y de ahí se derivaron todas las acciones aquí en el piso de abajo, ¿verdad? Entonces, el diablo es el maligno, el tentador, el enemigo. Y los seres humanos desde la caída tenemos una naturaleza que nos inclina y nos lleva al pecado. Vea el complemento aquí en Santiago, en el capítulo 1 y versículo 13, cuando Santiago nos dice que cuando alguno es tentado, 1:13, no diga que es tentado de Dios, porque Dios no puede ser tentado de los malos, ni Él tienta a alguno. ¿Quién es el tentador? Es el diablo, es el enemigo. ¿Sí? Sino, dice Santiago, que cada ser humano es tentado cuando de su propia concupiscencia, este es un deseo, un anhelo pecaminoso que está en la naturaleza caída de los seres humanos. Entonces, cada uno de su propia naturaleza pecaminosa, su mente, sus emociones, su voluntad, esa naturaleza caída es atraído y seducido y engañado, y después por lo tanto, da a luz ¿qué? El pecado. Entonces aquí es lo que estamos viendo, ¿no? El diablo es el maligno, él es el tentador, no es Dios. Dios está dejando actuar al diablo y está dejando actuar a los hombres según su voluntad, ¿qué? Su voluntad permisiva. Y uno quiere decir, no, deténlo. ¿No? Y Dios, según su propio proyecto, deja que ocurran las cosas, ¿no? Por no considerar esas afirmaciones, ¿no? de que Dios es santo, de que el tentador y el autor del pecado es el diablo, algunos llegan a desviarse afirmando que Dios es el autor del pecado. Hace poco hemos tenido noticias de un grupo, lastimosamente, que predican las doctrinas de la gracia, donde la persona que está ahí ha dicho, ¿no?, que Dios es el autor del pecado. Entonces es totalmente contrario a lo que la Escritura dice, ¿no? Dios, hay que entenderlo bien, en su voluntad permisiva. ¿Qué es esto? Dios permitió la entrada del pecado en su mundo por sabios propósitos. O sea, cuando uno ve tiene una visión global, ¿qué es lo que está haciendo? Dios está exhibiendo delante de los hombres y los ángeles la maldad infinita del pecado, y por eso lo permitió. Dentro de su proyecto redentor no solamente está exhibir la maldad infinita del pecado, sino está exhibir también la infinita gracia y amor redentor que es en Cristo Jesús, que nos redime ¿de qué? Del pecado. Entonces ese es el proyecto divino. Por eso Dios lo dejó entrar así, en una forma un poco simple, pero así es el asunto, ¿no? Entonces algunos que no lo entienden llegan a decir equivocadamente, ¿no?, que Dios es el autor del pecado, ¿no?, que Dios mismo es el que causa el mal, lo cual no es cierto, ¿no? Dice Habacuc 1:13, muy limpio de ojos eres para ver el mal, ¿no? En tercer lugar, Job defiende desde el versículo 17 hasta el versículo 22, el final del capítulo 16, Job defiende su integridad y se refugia en Dios. En esta última parte, Job dice, todas estas cosas me han pasado, ¿no? A pesar de que soy una persona íntegra, ¿no? 16, 17.
capítulo 16, versículo 17, a pesar de no haber iniquidad en mis manos y de haber sido mi oración pura, ¿no? O sea, Job dice, yo soy íntegro, yo no he hecho nada mal, aunque todo este padecimiento había venido sobre él, ¿no? Él dice, defiende su integridad. No obstante, dice, yo no he cometido nada, ni mi oración ha sido maligna. Aún llega a usar el argumento, ¿no?, que aparece ahí en Génesis cuando recuerda, ¿no?, que Dios dice que la sangre, cuando Caín mató a Abel, y dice la sangre, dice que no veo ¿por qué tienes demudado tu rostro? ¿Qué no clama la sangre de Abel, tu hermano? ¿Qué hiciste? No hice nada. ¿No? Entonces, aquí usa Job su argumento diciendo, ojalá que la tierra no cubra mi sangre, dice, para que ésta esté clamando, ¿no?, como clamaba la sangre de Job. O sea, que está usando ese mismo argumento, ¿no? Que la sangre, que su sangre clamara, dice, que él, por eso dice, oh tierra, no cubras mi sangre y no haya lugar. O sea, de tal manera que la tierra cubre la sangre y ya no clama la sangre, ¿no? Entonces, no la cubras. Yo soy íntegro y que mi sangre clame para que Dios vea se fije en mi condición íntegra, no pecaminosa. En el versículo 19 dice finalmente aquí en este capítulo, Job llama a Dios como testigo. Dice, bueno, ustedes no me creen, mis amigos no me creen, tengo un testigo en el cielo, ¿no? Una de las salidas más caballerosas, una de las salidas más comunes para los creyentes, ¿no? En una discusión, en un problema. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, ¿no me crees? No estamos en desacuerdo contigo, tú estás mal. Bueno, ok, entonces, ¿qué hacemos? ¿Dejamos estas cosas en las manos de quién? Las manos de Dios. Que se quede en las manos de Dios. Dios, adelante, vindicará al que tenga que vindicar, ¿no? Y normalmente quienes citamos de esta manera, en este caso el testimonio divino, somos los creyentes, ¿verdad? Cuando somos incomprendidos o malentendidos y nadie nos quiere dar la razón, decimos, bueno, lo dejamos en las manos de Dios, ¿no? ¿Ya? ¿Para qué vamos a discutir? No, que sí te di esto, no, que no te lo di, no, que sí te lo di, no, que no te lo di, ya te lo había dado, no, que sí, que no, que quién sabe qué. Bueno, ¿no me quieres pagar? Pues no, ya te pagué. Bueno, no me pagues. Se lo dejamos a Dios, ¿no? Y muchas veces somos juzgados en la tierra como ¿qué? Como tontos, como mensos. Por eso dicen algunos, ¿no? Que dice que hay que ser mansos, no mensos. Entonces, y no la aplican ahí, ¿verdad? Dicen, no, este es bien menso, es cristiano, este es bien menso, ¿no? Y tratan de abusar de esa. Como saben que no le vamos a... O sea, como ilustración, 1,000 veces repartiendo folletos ahí en la calle, en la central antigua. Fuimos desafiados a los golpes, empujados, maltratados. ¿Sí? ¿Y qué hacemos? ¿Nos vamos a poner ahí a boxear? Pues no, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Pues hay que dejárselo a Dios. No tenemos otra alternativa. Y así, ¿no? Entonces Dios es nuestro testigo, Dios sabe que la intención que tenemos al repartir un folleto, al hablar con una persona, es para la salvación de su alma, ¿verdad? Y sin embargo la persona se ofende, te insulta, te agrede, ¿verdad? Se lo dejas a Dios, ¿no? Bueno, entonces, así Job dice, yo tengo a Dios como testigo. En esta parte, cuando él dice, yo soy íntegro, cuando él dice, no tengo falta, mi oración es pura, Job está basado aquí en un juicio específico de qué, hermanos, aquí hay que deducirlo, ¿no? Es un juicio específico de su conciencia. Su conciencia no le redarguía, ¿no? Soy íntegro, no he hecho nada malo. O sea, ¿cómo me obligas a que confiese algo que yo no he hecho, a que acepte algo que yo no hice? No, tienes por ahí pecado oculto, por eso te está llegando ese mal.
No, soy íntegro, mi oración es pura delante de Dios. No, tú, por tu culpa ya se destruye la verdadera religión, ¿no? ¿Sí? ¿Qué vamos a decir ahora, no? Si tú dices que a uno que es justo y bondadoso le va mal, no, pues ya se destruye toda la religión. ¿Quién se va a animar a portar bien? Si a los que se portan bien les va así como a ti, no, hombre, ya estás destruyendo la religión, jo. Estás acabado. Entonces, bueno, ¿qué nos queda? Dios es nuestro testigo, ¿verdad? Nada más. Así Job dice, Dios es mi testigo. Job señala que sus amigos, pues, en lugar de ser consoladores, se convirtieron en sus escarnecedores. Y en el versículo 21, ya vamos muy terminando esta parte, dice, ojalá pudiera yo hablar con Dios en forma personal para que Él defendiera mi caso y Él me vindicara, ¿verdad? Es decir, que Dios me declarara que soy inocente, de lo que dice Job. Sin embargo, ya en el versículo 22 ya las cosas estaban muy mal, Job ya se sentía muy mal, se expresa que tales cosas ya no podrían ser porque en realidad él se sentía que estaba a punto de morir y que ya no llegaba para la semana que entra. Este es el único camino que él veía. No, dice, ya los años están contados, yo iré al camino por donde ya no voy a regresar, ya me voy a morir. No habrá tiempo para estas cosas. Ahora en el capítulo 17, apurándonos aquí, versículo 1 al 10, Job apela a Dios ante el juicio injusto de sus amigos, ¿no? Entonces dice él que por eso le llama a partir del versículo 3, ¿no? Dame fianza para litigar contigo, para dialogar contigo, porque a estos se les ha escondido el entendimiento, ¿no? Estos no me van a ayudar. Job sentía que pronto moriría y consideraba que sus amigos solo le estaban escarneciendo y juzgando como malvado y no lo comprendían, no lo entendían. Se convirtieron en escarnecedores en lugar de amigos, por lo tanto, él pide la ayuda de Dios, que salga por mi fiador, que Él me defienda, que Él hable. ¿Quién podría hablar bien de mí? Uno que sepa que soy inocente, tú lo sabes, entonces sal fiador por mí, tú solamente puedes vindicarme, porque ya estos amigos me acusan y nadie puede defenderme, ¿no? Salvo Dios. Así ahora nosotros como creyentes tenemos a nuestro fiador, ¿no? Job buscaba un fiador. Nosotros vivimos ahora en una época donde nuestro fiador ya está presente, ¿no? Ya hizo su obra completa, nuestro Señor Jesucristo. Tenemos abogado, fiador, completamente manifestado en la persona y en la obra de Cristo. Lo que él miraba, lo que Job miraba a lo lejos como un deseo, como un anhelo, ahora, ¿no? Lo que él miraba así en penumbra, ahora está cerca de nosotros, ¿no? Hay que mirar a Cristo, hay que creer en Él, hay que aferrarse a Él, tenemos acceso para con Él, debemos encomendar toda nuestra causa. Es un gran privilegio vivir ahora en la época que nos ha tocado vivir, cuando ya la obra completa de Cristo ha sido realizada. Vean ustedes las expresiones, ¿no? Job lo vea en penumbra, oh, que Dios me vindicara, oh, que Dios viniera, que Dios fuera mi abogado, que Él sabe que soy íntegro. Ahora ya nosotros ya lo podemos ver claramente, ¿no? Ya fue hecha la obra de la redención por medio de Cristo. Ya tenemos un intercesor al cual oramos, por medio del cual nos dirigimos a Dios, a través del cual recibimos todas las bendiciones, a través del cual hemos sido justificados. Es un gran privilegio el que nos ha tocado vivir ahora, ¿no? Job considera que sus amigos, volviendo al 17, 4, 5, considera que le estaban traicionando en su amistad. Otra vez, versículos 6 y 7, se siente adolorido, con su cuerpo flaco, ¿no? Como una sombra. Y sus amigos lo tenían por impío.
por hipócrita. Y ellos insisten, ¿no?, en que sus amigos insisten en que son rectos y que están limpios en sus manos, ¿no? Si tú haces lo mismo, Job, tú también prosperarías. Dice versículo 8, los rectos se maravillarán de esto y el inocente se levantará contra el hipócrita, ¿no? Claro, sus amigos se acomodaban aquí, los rectos según eran ellos, ¿verdad? Sus amigos eran los rectos, ¿no? Los rectos se maravillarán de esto, ¿no? Y el inocente se levantará contra el hipócrita. Job, o sea, Job era el hipócrita, no era el personaje. Entonces dice, no obstante, proseguirá el justo su camino y el limpio de manos aumentará las fuerzas, ¿no? Y claro, todo esto se lo echaban ellos encima, ¿no? Flores, eso nos toca a nosotros, Job, pero tú eres impío. Si tú fueras como nosotros, pues te iría igual, ¿ya? Pero mira cómo estás. O sea, estaba amolado, ¿no? Más dice Job, yo encuentro en todos estos, en realidad, dice, yo lo que encuentro, no hay entendimiento en ninguno de estos, ¿no? Versículo 10, volved todos vosotros y venid ahora que no hallaré entre vosotros sabio. No hay entendimiento entre ustedes, les falta entendimiento, les falta sabiduría. Y en la última parte de este capítulo 17, desde el versículo 11 hasta el final, que es un capítulo corto, Job termina otra vez confundido y desesperanzado, deseando morir. Ya no puede hilvanar pensamientos, no tiene deseos de nada, lo mismo me da, ya no me importa si es de día o es de noche, no me da lo mismo. Sí, versículo 11 y 12, tan solo estoy esperando para morirme y ya siento que la tumba es mi casa y ya hasta me hice amigo de los gusanos, son mis cuates, ¿no? Ya están tan cerca de mí, ya estoy casi podrido, aquí los tengo encima de mi piel. Todo lleno de polvo, son mis parientes, mi madre y mis hermanos, dice. De plano, Job se encuentra ya aquí al final totalmente desesperado del capítulo 17, ¿no? Su situación era terrible. Mi esperanza, ¿cuál? Está en la sepultura, ¿no? Aquí en algunas versiones traducido como Seol, en otros como la huesa, en otros como sepulcro. Es la misma palabra, ¿no? En el griego, en el Seol. Aquí a veces se traduce como sepulcro, creo que en el contexto debe ser traducida como sepulcro las dos veces que aparece. Sí, mi esperanza está en el sepulcro, en el versículo 13. Si yo espero, el Seol es mi casa, ¿no? El sepulcro. Sí. Aparece otra vez en el versículo 16, a los rincones del Seol descenderán. O sea, ahí no puedes traducir ahí Seol como la condición de los espíritus sin carne. Aquí tienes que, si estás escuchando, ¿no? A los rincones del Seol descenderán y juntamente descansarán en el polvo. ¿Qué es más correcto? ¿Traducir como la condición de las almas sin carne o traducir como sepulcro? Si está en el polvo, ¿qué es lo que hay que traducir? Pues hay que traducir como sepulcro, ¿verdad? Obviamente el contexto lo está indicando. Entonces Job está desesperanzado y dice, no, voy a descender ya a la tumba, todos mis planes están fracasados, ya no voy a poder hacer nada. Quizás tenía pensado, voy a vender esta casa, este rancho y voy a comprar otro y se le voy a dar al mayor de mis hijos, al menor, al último, a todos. Voy a ver a mis hijos casados. No, Job, ya se acabó, dice Job, ya se acabó todo, ¿no? Ya no tengo propiedades, ya me lo robaron todo, ya se murieron todos mis hijos, ya no tengo ninguna esperanza, ¿no? Todos sus planes que hubiera podido tener con su hacienda, sus hijos, de ayudar o aconsejar a su prójimo como acostumbraba, ya no podrían ser realizados. Entonces, aquí hay que hacer una nota, ¿no? Job estaba desesperanzado.
y hay que señalarlo, ¿no? Esto es lo que no debe suceder con los creyentes, que perdamos nuestra esperanza, ¿verdad? Esto es lo que no debe suceder con los creyentes, que perdamos la esperanza. Recordemos, ¿no?, que la historia del peregrino nos presenta una imagen muy parecida a esto, ¿no? Cuando Cristiano y Esperanza estaban, era Fiel o Esperanza, ya no me acuerdo, estaban en el calabozo, en el castillo de la desesperación, y se acuerdan que en el castillo de las dudas, y los apaleaba el gigante de desesperación, ¿no? Entonces ya estaban destruidos, estaban ya con la cabeza gacha, vamos a morir aquí, y de repente que dicen, ay, se me olvidaba que aquí traigo la llave de la fe, y mete la llave y abre todas las puertas y se escapan del castillo de las dudas, ¿verdad? Y esta es la idea, ¿no? A veces nos está yendo tan mal, tenemos tantos problemas, nos asfixian las condiciones en que estamos viviendo, ya no podemos con ellas, y casi exclamamos, me quiero morir, en forma seria, ¿verdad? Y no como se usa a veces ahora, ¿no? ¿Qué quiere su helado de vainilla con menta inglesa? Ay, no, se nos acabó la menta inglesa. Ay, me quiero morir. Y así usan la frase ahora, ¿no? No, me quiero morir en serio, ¿no? A veces la situación es tal que dices, pues creo que ya no tendría caso continuar, ¿no? Ojalá que Dios me concediera terminar o alguna, ya, pero es en serio, no es porque no hay menta o porque, no es por eso, ¿verdad? Entonces, aquí ellos ya no tenían aparentemente esperanza, ¿no? Pero siempre sale, como peregrino, la llave de la fe, ¿no? Hay que acordarnos, hermanos. La desesperanza es la condición de una persona que se le ha olvidado sacar, ¿qué? La llave de la fe. Hay que sacar la llave de la fe. O sea, siempre hay esperanza. Si estamos aprendiendo estas cosas, Job no había escuchado el Evangelio, Job no escuchó, no podía ver hacia atrás y viendo la persona y la obra de Cristo realizada, solo entendía algo de las promesas, sombras y figuras de lo que había de venir. Pero nosotros ya no estamos igual, nosotros no somos como Él. Nosotros ya podemos contemplar la persona y la obra de Cristo realizada. Tenemos que sacar la llave de la fe, creer, confiar en el poderoso Evangelio, ¿no?, que nos levantará de los muertos como levantó a Cristo. Entonces estamos unidos e identificados con Él, ¿no? Vamos a concluir con unos comentarios, están un poquito largos. En primer lugar, este pasaje nos enseña cómo no debemos actuar en el momento de acercarnos a una persona para ayudarla y para aconsejarla, ¿no?, a un amigo. ¿Cómo no debemos actuar? Y para no convertirnos en consoladores molestos, ¿no? Para que no nos la apliquen. Consolador molesto. Vino a verme el pastor, consolador molesto. Hubieras visto lo que me dijo, ¿no? Entonces vino a visitarme el hermano fulano y híjole, ¿sí? Llamen al doctor porque ya entró en taquicardia y se está muriendo este cuate, ¿no? Pues ¿qué le dijiste? ¿Ya? Entonces, aquí tenemos, ¿no? Para no convertirnos en consoladores molestos, hermanos, debemos ser compasivos y amorosos. Hablando con verdad, hablando para edificación, por supuesto, evitando críticas, evitando juicios excesivos. ¿Sí? La idea de los pagarés es buena. Olvídese de los pagarés. Si va a visitar no lleve los pagarés. No trate de cobrarle ahí, no es lo más importante. ¿Qué es lo más importante? La persona. A propósito, ahorita que estamos platicando, aquí te traigo estos pagarés que me tienes pendientes, ¿no? O sea, no me los puede firmar tu esposa, pues si te mueres, ¿no? Para que esté asegurado. No, hermano, no es momento de llevar los pagarés, ¿no? Entonces, un buen consejo es que hay que evitar críticas y juicios excesivos.
La exhortación, la palabra de consejo, siempre debe incluir animar, alentar a la persona, ¿no? Es posible que la persona haya cometido errores, es posible que la persona esté sufriendo consecuencias de sus propios pecados, pero siempre hay que darle una palabra de aliento, siempre hay que darle una palabra de ánimo. No, qué bueno que estás enfermo, yo pienso que te vas a morir pronto, pero anima, no, espérame tantito, ¿no? Bueno, a pesar de que a veces las cosas nos vienen como consecuencia de nuestros pecados, hermano, anímate, hay que pedir perdón en Cristo, hay que seguir adelante, ¿sí? Dios te va a levantar, Dios puede levantarte, Dios es poderoso para que tu vida continúe y sea diferente, y tomes esto como una lección, como un aprendizaje, y que muchas cosas que le animen a la persona, ¿no? No llegar y eso te pasa por lo que hiciste, por malo, y le clavas el puñal ahí de una vez. No, pues así no, ¿verdad? Entonces, dar ánimo, dar aliento, no solo censura, juicio, crítica, ¿verdad? Se trata de ganar al hermano, se trata de edificar, se trata de apoyar, no se trata de destruir a la otra persona. Tampoco se trata de ganar una discusión, es hacerle bien a la persona, ¿no? ¿Sí? Para que no seamos considerados como consoladores molestos, ¿no? Vino a visitarme el hermano, vieras qué palabras me dio, me animó, me leyó unos versículos y me animó a continuar, y hasta me sentí bien, se me olvidó por un momento que me dolían las cosas y todo lo mal que me siento, ¿no? Que seamos de esa manera, hermano, ¿no? No ir con la espada desenvainada, ¿no? Recordemos que Cristo ganó muriendo en la cruz, ¿no? En el sentido de ganar las discusiones. Hermanos, Cristo ganó perdiendo. Cristo ganó muriendo en la cruz, perdió la batalla, ¿verdad? Murió en la cruz, sus enemigos triunfaron, lo aplastaron, lo levantaron, lo crucificaron de la forma más horrible y se declararon triunfadores, ¿no? Cuando en realidad Cristo les venció, ¿no? Resucitando de entre los muertos, por supuesto. Entonces Cristo ganó muriendo en la cruz, y debemos recordarlo, y que debemos vencer el bien, debemos vencer el mal con el bien, no con la venganza, ¿no? Chin, ya se va a morir, es mi oportunidad de vengarme de él, no voy a ir a visitarlo. No, se va a morir, ¿no? A lo mejor hay que hablarle, quizás sea la última vez. Saben que no estamos acostumbrados ni recomendamos el hecho de que las personas se salven a la mera hora por una decisión. 17 y 18. Job tenía una conciencia que no le acusaba, una conciencia que estaba a cuentas con Dios. Indudablemente 16, 17 nos dice ahí: a pesar de no haber iniquidad en mis manos, de haber sido mi oración pura, oh tierra, no cubras mi sangre, y no haya lugar a mi clamor, ¿no? Debemos imitar a Job en mantener una profesión de fe honesta y esforzada, que no nos redarguya nuestra conciencia. No, yo soy íntegro, él es íntegro, híjole, pero ay, la otra mano, no, debemos mantener una profesión de fe honesta, ¿no? Que no nos redarguya. En 16, 19, ¿no? Que siempre podamos decir, ¿no? He aquí, mi testigo está en los cielos, mi testimonio está en las alturas. No importa qué digas tú, no importa qué diga el otro, qué diga aquel, Dios es testigo, ¿no? De qué tengo en mi mente, qué tengo en mi corazón, ¿no? No me redarguye. O sea, que nuestra vida sea de esa manera, ¿no? Que siempre podamos decir que tenemos a Dios por testigo y que Él vindicará a nuestras personas. Estemos confiando en ello, ¿no? Hermanos, así se vive el cristianismo, así se vive la vida para Dios.
no ocultando nuestras faltas. El que encubre sus pecados no prosperará, dice, el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Entonces no se trata de ocultar, se trata de tener una profesión de fe honesta y esforzada, que podamos decir que mi sí sea sí, mi no sea no, ¿verdad? En tercer lugar, debemos tener cuidado de no malinterpretar la voluntad permisiva de Dios. Sabemos que Dios permitió la caída y en el caso de Job, la agencia diabólica para que Job fuera probado, ¿verdad? El diablo vino y destruyó las cosas de Job, su salud. Algunos ya han malinterpretado la voluntad permisiva de Dios y han concluido erróneamente que Dios sea el autor del pecado, pasando por alto que el Señor es santo y como dice su palabra, ¿no? Ya lo cité hace un rato a Habacuc 1:13, muy limpio de ojos eres para ver el mal, ¿no? Entonces, el plan redentor de Dios, hermanos, incluye en su infinita sabiduría la demostración al mundo inteligente de la maldad eterna del pecado. Lo repito, hermanos, déjenme leerlo para no equivocarme, ¿no? El plan de Dios incluye la demostración al mundo inteligente, ángeles y hombres, de la maldad eterna del pecado. Ese es parte del proyecto de Dios, ¿no? Que quede demostrado, no como ahora tantas personas están confundidas, ¿no? Mucho desde la juventud y todas las personas están confundidas diciendo que hay que gozar la vida, hay que vivir la vida loca de Ricky Martin, es la única vida que tienes y se desparraman y se desplayan en el pecado, ¿no? Es un error, es un grave error, ¿no? No van a encontrar nada en ello, está vacío. A los que estamos aquí que somos creyentes les podemos decir abiertamente, ya pasamos por ahí, es un engaño, no entres por ahí, no vayas por ahí, vas a destruir tu vida, tu familia, todo se va a despedazar. Y Dios demostrará, ¿no?, a los hombres, y demuestra con flachazos aún en este mundo y especialmente con su palabra, que el pecado es el peor mal que hay en este mundo y que destruirá y condenará a millones de personas. Nos lo está repitiendo constantemente y lo está demostrando. El plan redentor de Dios incluye también demostrar la sabiduría infinita de Dios en resolver el problema del pecado a través de la gracia salvadora que es en Cristo Jesús. Esto es lo que nosotros proclamamos. Esta es la parte que entendemos en la salvación, cuando Dios llega a nuestras vidas, y es la parte que debemos aprender a declarar y proclamar en este mundo, ¿sí? Cuando nosotros vamos caminando, dice, oye, pero es que nada más tú piensas así, y mira todos los que pensamos diferente a ti. No, estás mal tú, porque somos más los que, y claro, son más los que están en el camino ancho, ¿verdad?, de perdición. Y los que vamos en el camino contrario, vamos contracorriente y casi somos únicos y recibimos zapes y empujones y todo lo demás por declarar y decir ¿sí?, que la gracia de Dios está siendo demostrada en salvarnos del pecado y que tendremos una vida eterna en el cielo con Cristo, y por vivir de una manera como si Dios estuviera junto con nosotros y delante de nosotros, y por vivir de tal manera como si Dios siempre nos estuviera viendo, que es la verdad. Nos dicen, estás loco, ya perdiste el seso. No lo hemos perdido, más bien lo recuperamos por la gracia de Dios, ¿verdad?, viviendo de una manera correcta. Dios demostrará a través de sus hijos redimidos, ¿no?, nos presentará como trofeos de su gracia, ¿no?, trofeos de su gracia. Era una basura, lo saqué de la basura, y cada uno tiene su historia, ¿verdad? Y nos levantó y nos cubrió con la sangre de su Hijo, nos lavó, nos perdonó y nos ha puesto en la senda de la obediencia ahora, maravillosamente.
Nosotros estamos para proclamar esta verdad, ¿no? No solamente el hecho, ¿no?, de que el Señor está resolviendo el único problema, ¿no?, el problema que no puede resolver el hombre. ¿Cuál problema? El problema del pecado. Dios lo resolvió. Tiene un altísimo costo porque cuesta la vida de Dios, porque Dios entregó, ¿no?, su vida para poder obtener la redención. ¿Qué tan malo es el pecado? Siempre lo decimos de esta manera. A lo mejor no es lo más pulido que pudiera encontrarse, ¿no? Pero el pecado mata a Dios. Así lo entendemos mejor. ¿Qué tan malo es el pecado? El pecado termina con Dios, acaba con Dios. Quedó demostrado. Lo maravilloso es que Dios vence el pecado. Y a través de la muerte, su obra, su resurrección, su obediencia perfecta, Dios exhibe. El pecado es un mal que el hombre no puede resolver, pero que Dios en su infinita bondad resuelve en la persona y en la obra de Cristo. Solo Dios es capaz de sacar bien del mal, lo cual queda demostrado en la redención. Ahora, esto es lo que tenemos aquí entre manos. En cuarto lugar, podemos, hermanos, mirar a Cristo a trasluz a través de los clamores de Job para que Dios fuera su fiador, ¿no? Sal tú por mí, sé mi fiador, ayúdame, responde tú por mí. Podemos mirar a Cristo a trasluz en las súplicas de Job para que el hombre pudiera dialogar con Dios. ¿Quién me diera que pudiera hablar con Dios? ¿Quién me diera que pudiera exponer mi causa delante de Dios? Y ahora tenemos a Cristo resucitado, ¿no? Nuestro mediador, nuestro fiador. Es maravilloso. Podemos gozarnos en las realidades de la redención. Ya no estamos en las sombras como Job estaba. Podemos gozarnos en la realidad de una relación personal con Dios a través de Cristo. Y en ese sentido, ¿no?, qué bellos tiempos nos ha tocado vivir cuando ya toda la redención fue realizada. Qué honor y privilegio, ¿no? Lo que otros vieron como promesas, lo que otros escudriñaban viendo a ver qué tiempo indicaba la profecía, cuándo vendría Cristo. Para nosotros ya vino. Está completa toda la revelación. Nosotros lo palpamos en realidades, ¿no? Cuando dice la Escritura, ¿no?, que hemos de adorar a Dios en espíritu y en verdad, ¿no? Ahora ya lo podemos hacer, ¿no? Antes tenían sombras y figuras, ahora tenemos realidades. Es la adoración verdadera, la única adoración verdadera, en espíritu y en verdad. Ya no en sombras, ya no en figuras, ya no en sacrificios. Ya fue hecho el sacrificio perfecto. Por lo tanto, hermanos, no descuidemos esta salvación tan grande que nos ha sido concedida. En quinto lugar, somos llamados como creyentes, hermanos, a vestirnos de toda la armadura de Dios. O sea, eso dice, ceñidos de la verdad, tomar la coraza de la justificación. Toda esta armadura es un verdadero refugio para los tiempos de depresión, para los tiempos de debacle, para los tiempos difíciles. O sea, tienes un tiempo difícil, cíñete de la verdad. ¿Sí? Tienes un tiempo y una situación depresiva, toma la coraza de la justicia. No es por lo que tú hagas, es por lo que Cristo ya ha hecho, por lo que somos salvos, por lo que somos aceptos. Estás en una situación difícil. ¿Qué tan difícil puede ser que el Evangelio no sea consuelo para ti? El Evangelio da vida a los muertos, el Evangelio da esperanza a los que no tienen ninguna esperanza. Puedes apoyarte en él, en todo el Evangelio completo. Puedes tomar el escudo de la fe para resistir todos los dardos de fuego del maligno. Puedes poner
ponerte el casco de salvación, ¿no? El yelmo de la salvación para proteger tu mente, tus pensamientos. Gran parte de los problemas de los seres humanos es que no podemos controlar nuestra mente, no sabemos controlar nuestros pensamientos, nos divagamos, nos perdemos, nos toma un pensamiento malo y no sabemos qué hacer. Aquí nos dice, protege tu pensamiento con el Evangelio, con la verdad de Cristo, con las verdades de la palabra de Dios, con la salvación eterna que Dios ha dado a todos los que creemos en Él. ¿Qué cosa en este mundo puede ser mayor a la salvación que Dios nos ha concedido? Una salvación eterna, infinita. Ninguna cosa, ningún problema, ninguna circunstancia. Pero en tu mente dejas que cualquier cosa, pero es que... Y ya sabemos, ¿no? Es que si yo hubiera hecho esto, si hubiera pasado, ¿no? Si mi abuelita tuviera llantas sería bicicleta, ¿no? Él hubiera, y estamos hubiera. No, hermano, no. Toda la vestimenta, toda la armadura de Dios, la espada del Espíritu, ¿no? Para alejar, para pelear. Hermanos, cuando nos ponemos a pensar en el privilegio de tener la verdad eterna de Dios en nuestras vidas, en el privilegio de ser hijos de Dios, escogidos de Dios, ¿por qué nosotros? Porque habiendo tanta gente humanamente hablando, ¿no? Mucho mejor que nosotros, todos. Y nos escogió a nosotros, gusanos, gusarapos. Es un gran privilegio y un gran honor. Eso debería ser suficiente, ¿no? Para decir, Señor, me voy a entregar, te voy a servir, voy a esforzarme, ¿sí? Pero el pecado nos hace ensimismarnos, mirar hacia adentro en lugar de mirar hacia Cristo, ¿no? Si miramos hacia adentro, ¿qué va a pasar? Depresión, lucha, destrucción, quejas. Hay que mirar hacia afuera, hay que mirar hacia Cristo. Entonces, no estamos en la misma condición de yo quisiera ser como Job. No quiera ser como Job. Nosotros estamos en mejor condición que Job. Ya nos ha amanecido la gran verdad prometida de Cristo en la historia. Miremos su ejemplo y seamos soldados, guerreros de la causa de Cristo. Eso es lo que somos. ¿Cuánto desearían los creyentes del Antiguo Testamento vivir lo que ahora nosotros estamos viviendo? Desearon, se murieron viéndolo y saludándolo, es lo que nos dice la Escritura, ¿verdad? Y nosotros estamos aquí y estamos, no, hermanos, no. Hay que ejercer la fe, ¿verdad? Hay que sacar la llave de la fe. Salgamos del letargo. Démonos cuenta del gran privilegio que tenemos como creyentes para servir al Señor. Y finalmente Job 17, 8 y 9 nos dice ahí, los rectos se maravillarán de esto, el inocente se levantará contra el hipócrita. No obstante, la frase que queremos ver es el versículo 9, no obstante, proseguirá el justo su camino y el limpio de manos aumentará la fuerza, ¿no? Estas palabras, ¿no? Aunque la primera parte Job hablaba en sentido irónico. Hermanos, no importa qué pase, el justo debe continuar su camino. Cada uno de nosotros debe de perseverar. Nuestras fuerzas serán fortalecidas y aumentadas por el Señor. Cristo es nuestro fiador. Y todo lo podemos en Él, ¿no? Todos conocemos el versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Entonces, sigamos este consejo. No importa qué pase, todo lo puedo en Cristo. Nuestras manos, nuestras vidas están en las manos de Dios, ¿no? Vamos a dejarlo hasta aquí, hermano.